bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azale, muchas gracias por seguirnos. Hoy estoy con un gran amigo, eh, colega, docente universitario, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María, politólogo, especialista en relaciones internacionales. Estoy con Anthony Medina. Anthony, espero que te encuentres bien. Muy buenos días, José Mario, y un gusto estar con los amigos de la Coordinadora Republicana. Con Anthony hemos tenido anteriormente algunas entrevistas vinculadas a política internacional, relaciones internacionales, y hay muchos temas en el tapete actualmente, pero vamos a tocar uno que seguramente, yo, bueno, estoy seguro, no va a ser, no se le va a dar la cobertura debida, a pesar de que se trata de una persona que ha significado, digamos, que ha sido un elemento fundamental para la construcción del nuevo orden global, y es el señor Gorbachev, que ha fallecido, creo que ayer, entiendo, Anthony, ¿no? Ujú. Ayer, el 30, me parece, ¿no? 30 de agosto, ¿sí? 30 de agosto. Bien. Eh, y muchos se preguntarán por qué la importancia de Gorbachev y por qué amerita dedicarle un programa. Anthony, no sé si podrías explicarnos quién es Gorbachev y cuál es la importancia que tiene para la historia y también para lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, ciertamente, con la muerte de Gorbachev se va uno de los grandes protagonistas de la historia del siglo XX. Y con él también se va el último, digamos, rezago de la Guerra Fría. Boris Yeltsin ya falleció hace algunos años, que fue pues el primer presidente de la transición luego de la desintegración de la Unión Soviética. Y por supuesto tiene una gran relevancia para este proceso, ¿no? Para lo que nosotros llamamos el fin de la Guerra Fría, que es la confrontación geopolítica entre las dos superpotencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se disputaron la hegemonía mundial desde 1945 hasta 1991, ¿no? Gorbachev viene, digamos, es el primer secretario, bueno, primero y último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y líder de la Unión Soviética antes de su desintegración. Y fue el primer jerarca del partido en no provenir, digamos, de los sectores populares que le dieron forma a la revolución, ¿no? Los anteriores líderes venían pues de orígenes populares, no eran obreros, eran campesinos, eran trabajadores, digamos, manuales, ¿no? En este caso, el caso de Gorbachev, pues él era pues lo que definimos como un trabajador intelectual, no era un funcionario público que se formó en el Partido Comunista Soviético y por supuesto pues que tenía una visión modernizadora para hacer ingresar al país al nuevo orden y poder gestionar una transición, ¿no? Lamentablemente, las reformas que intentó Gorbachev fracasaron y generaron pues un conjunto de, digamos, eh, efectos cascada, tanto dentro de la Unión Soviética como en su periferia, que terminaron por desmoronar todo el sistema comunista soviético, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, no ocurrió en China por varias razones, ¿no? Entonces, digamos, esa es una primera aproximación que podemos tener a la figura de Gorbachev. Se conoce la figura de Gorbachev y se le asocia dos términos que tal vez nos podrías explicar, que son la perestroika y los glasnost. Ujú. Gorbachev intentó un proceso de liberalización, digamos, del espacio político, y muchos dicen que eso fue más bien lo que motivó su caída y Ujú. también la implosión de la Unión Soviética. Eh, Ujú. yo quisiera saber, digamos, si tú estás de acuerdo y también preguntarte por el significado de estos dos conceptos. Ujú. A ver, esto depende, por supuesto, mucho desde la perspectiva en que tú lo mires, ¿no? Porque, claro, una cosa es la visión, digamos, que existe desde los pensadores liberales en Occidente y otra cosa es de la visión que pueden tener los nacionalistas en Rusia, ¿no? Bueno, en Rusia y fuera de Rusia, ¿no? Es decir, si bien una gran parte de la opinión rusa, de la opinión pública rusa, no es favorable al regreso del comunismo en tanto y en cuanto a ideología política, sí lo están
al regreso de Rusia a la arena internacional como una gran potencia, ¿no? Y eso, por supuesto, está alineado pues con el apuntalamiento que tienen de la persona de Vladimir Putin en este momento en la campaña que está enfrentando contra la OTAN en Ucrania, ¿no? Es decir, los rusos quizás no querrán volver al comunismo, pero sí ciertamente extrañan la posición de Rusia como gran potencia mundial que tenía pues una capacidad de un margen de maniobra en casi toda la área continental eurasiática. Eso es por un lado, ¿no? Pero por supuesto, por el lado de si tú eres un pensador liberal, occidental, digamos, pro libre mercado, pues por supuesto que esto es algo positivo, ¿no? Y lo que hizo lo que hizo Gorbachev fue acelerar la caída del régimen soviético e incorporar a Rusia al proceso de globalización liberal, ¿no? Y en ese sentido, hoy día Rusia, pues es una de las economías modernas del mundo, ¿no? Por supuesto, esto no se logró durante los años 90 con Yeltsin, sino que se hace recién a partir de un proceso de reformas internas que realiza Putin a partir del año 2000 en adelante, ¿no? Entonces, la figura de Gorbachev es, sí, la figura de Gorbachev es controvertida por eso, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el primer punto de partida. La perestroika y la glasnost significan apertura y transparencia. Es decir, no podemos continuar, digamos, operando en un sistema en donde la represión estatal es masiva, tenemos que dar una cierta libertad a los ciudadanos para que puedan expresarse, tenemos que permitir también que el gobierno sea mucho más transparente al momento de rendir cuentas a la ciudadanía, y eso en principio suena, digamos, suena bien en el papel desde el punto de vista ideológico principista, pero al momento de implementar eso en políticas públicas, resulta que puedes generar efectos contraproducentes para la gobernabilidad del propio sistema, ¿no? Es todo lo contrario a lo que hizo, por ejemplo, Deng Xiaoping, ¿no? Deng Xiaoping liberalizó económicamente, pero políticamente reforzó los mecanismos de control político. Por eso es que cae la Unión Soviética y no cae China. Bien, hay un aspecto interesante en lo que mencionas y es, y precisas que es parte del análisis de los pensadores o de los que hacen lectura política desde Occidente, y es que lo que hace Gorbachev simplemente es acelerar algo que ya se estaba, digamos, cayendo, derrumbando. Entiendo que tú lo lees digamos, intentas interpretar lo que sostienen los pensadores de esa parte, digamos, del mundo, de Oriente, ¿no? Porque, digamos, Rusia tiene la peculiaridad de tener una parte europea y continental y tiene también una parte, digamos, asiática, ¿no? Entiendo que la interpretación que tú le das es, lo que hace Gorbachev es acelerar un proceso, digamos, que ya se venía dando y que era, digamos, dentro de la Guerra Fría, la victoria final de los Estados Unidos y de las democracias liberales de Occidente frente a la Unión Soviética. Es como que le dio, digamos, simplemente un empujón, para hablar en términos criollos, y que esto luego del empujón de Gorbachev, esto, digamos, termina generando una suerte de huaico, para hablar nuevamente en términos criollos, con Boris Yeltsin, hay una figura ahí, creo que circula por internet, hay una foto, que se atrinchera en el Parlamento, ¿no? Es así, esa es la lectura, digamos, que se suele tener a partir de la interpretación desde esta ubicación, digamos, del espectro político a nivel global. Sí, no, mira, ciertamente, claro, Boris Yeltsin, perdón, Gorbachev siempre fue un defensor del sistema soviético y las reformas que intentó Gorbachev tenían como objetivo preservar el sistema soviético. Nunca fue la intención de Gorbachev que se desintegrara la Unión Soviética. Quien impulsó esto fue Yeltsin, ¿no? Lo que ocurre es que luego del intento de golpe de Estado conservador por parte de los sectores antirreformistas en el año 91, Yeltsin le salva el pellejo a Gorbachev y su figura queda plenamente disminuida frente a Yeltsin, ¿no? Y Yeltsin sí entendía que ya había, digamos, se había pasado de un punto de no retorno luego de la caída del muro de Berlín y que la unión como tal bajo el sistema económico comunista pues ya no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces es Yeltsin quien impulsa este proceso, no Gorbachev. Gorbachev quiso reformar el sistema para mantenerlo. Eso es otra cosa. Yeltsin reforma el sistema para desintegrarlo, ¿no? Son dos visiones. Pero para mantenerlo a algo más parecido
a lo que vienen a ser las democracias liberales europeas, digamos. Quería, digamos, en ese sentido, abrir un poco el espacio político y reconocer ciertos derechos y libertades que en ese momento no estaban conculcados en la Unión Soviética. Me imagino libertad de expresión, libertad de prensa, sobre todo las libertades políticas, ¿no? Ujú. Sí, claro, mira, no te olvides que a finales de los años 80 ya estaba esta visión de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia y el último hombre, ¿no? Esta idea de que el triunfo del capitalismo occidental daría pues paso a pues una paz perpetua kantiana entre los estados, ¿no? Bajo este principio que las democracias no van a la guerra y que pues el libre mercado, la economía de mercado y el capitalismo son la garantía para digamos, reducir los conflictos entre los estados a través pues, de la interdependencia económica, que no es algo nuevo, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial también decían lo mismo y bueno, pues Fukuyama hace ya algunos años también pues bueno, pues él ha hecho una cierta autocrítica a su propia teoría, ¿no? Dijo, bueno, sí, en ese momento pensábamos eso, pero ahora pues con lo que estamos viendo que está ocurriendo ahora, regresa la geopolítica, regresan los grandes conflictos internacionales y pues nos equivocamos en su momento, ¿no? Y alcanzar la paz va a ser algo pues mucho más complicado que va a tomar más tiempo. Yo creo que eh, Gorbachev hizo un mal cálculo, ¿no? Porque Gorbachev pensaba que ofrecer mayores libertades y mayor transparencia en un contexto de crisis económica iba a hacer que los ciudadanos se colocaran detrás de su gobierno para respaldarlo. Y en realidad lo que ocurrió fueron pues las protestas masivas que nosotros ya conocemos, ¿no? Es decir, aparece el sindicato Solidaridad en Polonia, en Rumanía se tumban a Ceausescu, cae el muro de Berlín, entonces la gente dice, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para traernos abajo este sistema, ¿no? Por eso hago la comparación con China. A pesar de las reformas que hizo Deng Xiaoping, fueron estrictamente en el campo económico, más no en el campo político, ¿no? Las reformas políticas más bien vienen como consecuencia de la matanza de la plaza de Tiananmen, en la cual se calcula que han muerto 50.000 personas, ¿no? Que fue pues una represión durísima que evidentemente pues la Unión Soviética no estaba en capacidad de realizar. No olvidemos que para este ascenso de China fue plenamente auspiciado por los Estados Unidos para contrapesar económicamente a la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética realiza reformas para las cuales no estaba preparada económicamente y China realiza reformas que mantienen intacto el sistema político, ¿no? Mantienen, digamos, las reformas se hacen en el campo económico, pero no en el campo político. Y hasta el día de hoy, pues nadie cuestiona la autoridad del Partido Comunista Chino dentro del país, ¿no? Han celebrado su aniversario número 100 y al parecer, pues, la mayor parte de la opinión pública, pues, está contenta, ¿no? Aparentemente. Eso es algo de lo que también hemos conversado en su momento y es, digamos, la idea que tuvo Nixon y Kissinger de crear justamente una China que hiciera contrapeso a la Unión Soviética. Lo que Así es. creo es que no se imaginaban que iba a terminar siendo potencia y un jugador incluso, al parecer, mucho más poderoso que actualmente que Rusia. No, no lo sé, habría que verlo en términos, como tú siempre mencionabas, del complejo industrial, el complejo Militar. militar, etcétera, etcétera. Dos preguntas para terminar, Anthony. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. La primera es, cuando Gorbachev asume el mando en la Unión Soviética, ya la Unión Soviética había perdido la Guerra Fría. O sea, ¿tú consideras que ya, digamos, había una clara superioridad de Estados Unidos y del modelo capitalista sobre la Unión Soviética? Sí, en realidad, a mi juicio, este proceso, digamos, se pierde ya en los años 50, ¿no? Es decir, Estados Unidos promueve un modelo de globalización, al menos en lo económico y en lo político. En lo político gana la partida con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la creación de la ONU, auspiciada por Estados Unidos, genera un conjunto de principios de derecho internacional con los cuales se le coloca una especie de camisa de fuerza al resto de países del mundo si es que quieren operar dentro del mismo, ¿no? Y por eso es que la Unión Soviética y la China Popular forman parte
bueno, hoy día Rusia en lugar de la Unión Soviética, de la Organización de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, ¿no? Están dentro de ese sistema. Pero el lado alternativo, en donde quería ganar el comunismo en su momento, era el lado económico, ¿no? Y Estados Unidos promueve el modelo de globalización liberal, para el que por supuesto tenía muchísima ventaja por ser primero el único vencedor de la Segunda Guerra Mundial que estuvo pues prácticamente intacto, ¿no? Es decir, no se disparó una bala en suelo americano durante la Segunda Guerra Mundial y para Excepto Pearl Harbor, 1945, ¿no? claro, bueno, claro, que estaba pues mucho más cerca de Japón y de China que de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para 1945, Estados Unidos representaba el 25% del PBI mundial, mientras que la Unión Soviética estaba en una grave crisis económica, con 50 millones de muertos, con buena parte de los pasivos de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, era una superpotencia militar, ¿no? Entonces, en el campo militar había una ventaja. En el campo económico se intentó, ¿no? Se intentó realizar una especie de globalización comunista, globalización alternativa con la Comecon, y se intentó pues hacer alianzas económicas con los países de Europa del Este, con China, con Cuba, ¿no? Pero digamos, la mayor parte de estos países no eran economías capitalistas, no eran economías dinámicas, no eran economías que tuvieran una base industrial lo suficientemente desarrollada para poder competir con el capitalismo occidental. Entonces, pasada la muerte de Stalin, pasada la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, se alcanza una especie de statu quo en donde se cumple pues esta recomendación que realizó en su momento el diplomático norteamericano George Kennan, ¿no? Que al final la Unión Soviética se terminaría desintegrando como causa de sus propias contradicciones económicas, y que lo que tenía que hacer Estados Unidos era acercarla a través de una dinámica de contención, ¿no? Y esa dinámica de contención tenía que ver con alianzas políticas, económicas y militares que permitieran cada vez cercar más al territorio soviético, hasta que, debido a la falta de capacidades económicas, esta terminar implosionando, ¿no? Y al final fue lo que ocurrió, Pareciera, ¿no? Fue lo que ocurrió. pareciera que, pareciera que estás analizando el gobierno de Pedro Castillo. En esta última parte. La última pregunta, Anthony, nuevamente muchas gracias por concedernos la entrevista. La Unión Soviética desmoronándose de Gorbachev y Boris Yeltsin, ¿no? Y la Rusia de Vladimir Putin. Yo sé que hablar de la transición es un tema muy extenso. Espero más adelante podamos dedicarle un programa para entender un poco la realidad de Rusia. Pero, digamos, podemos hacer un paralelismo, podemos hacer una comparación breve entre uno y otro. Sí, ciertamente, a ver, cuando cae la Unión Soviética, digamos, Rusia pierde control sobre al menos 14 estados más, ¿no? Los países bálticos, Ucrania, Bielorrusia, Asia Central, Cáucaso Norte, ¿no? Zonas en las cuales tenía un control económico sobre una vasta cantidad de recursos naturales y un conjunto también de salidas portuarias, terrestres, aéreas, que le permitían a Moscú poder extraer recursos, ¿no? Con la desintegración de la Unión Soviética ellos pierden todo eso, ¿no? Y el PBI ruso, al caer la Unión Soviética, es el mismo PBI pues de Portugal, ¿no? Se convierten en una potencia de segundo orden, ¿no? Entonces lo único que tenían era pues armas nucleares, ¿no? Que incluso también se generó toda una controversia sobre, por ejemplo, qué ocurriría con las armas nucleares que estaban en territorio ucraniano, ¿no? Si le pertenecían a Ucrania o le pertenecían a Rusia. Hubo todo un tema ahí de por medio, ¿no? Mantuvieron el tema nuclear para sus negociaciones bilaterales con los Entiendo Estados también Unidos. un tráfico, y también se desarrolló, entiendo, un tráfico, digamos, internacional de armas. De Claro, armas, digamos. eso tú lo ves en la película El Señor de la Guerra de Nicolas Cage, ¿no? Cuando se desintegra la Unión Soviética, los traficantes de armas pues hacen su agosto con todo, no, y no solamente los traficantes de armas, los traficantes de petróleo, ¿no? De las industrias que estaban siendo privatizadas, ¿no? Por eso El terrorismo internacional también. el terrorismo internacional, el yihadismo en el Cáucaso, las famosas oligarquías que terminan controlando la industria rusa, ¿no? Digamos, Rusia vuelve a convertirse en una potencia de primer orden como consecuencia de que Putin logra volver a ejercer control político, al menos dentro del territorio ruso, sobre todos esos actores que se mandaron por su cuenta cuando cae la Unión Soviética y quieren pues pescar a río revuelto, ¿no? Entonces,
nacionaliza Putin las empresas energéticas que habían sido privatizadas en los 90, pone a raya a los oligarcas detrás de un proyecto nacional, ¿no? Y convierte a Gazprom, como tú sabes, pues en una de las principales empresas energéticas en el mundo. Y eso es lo que le ha dado a Putin margen de maniobra para poder, primero, evitar muchas sanciones de Occidente y poder seguir teniendo una presencia nuclear importante en Ucrania. Tanto así que hasta el momento ningún país de la OTAN, ni siquiera los Estados Unidos, ha planteado enviar tropas a esa zona, ¿no? Entonces, Ha puesto en jaque, digamos, a la matriz energética de Europa, básicamente, y así es. están ahora viendo las consecuencias. Así es. Así es. Ciertamente la dependencia energética de Europa, de Rusia, sigue siendo grande, ¿no? Porque, por supuesto, trasladar petróleo y gas a través de ductos es mucho más económico y mucho más eficiente que hacerlo, pues, a través de cargueros de gas licuado provenientes de los Estados Unidos, ¿no? Ni hay la capacidad y la demanda interna, pues, evidentemente no alcanza, ¿no? Entonces, reemplazar a Rusia por los Estados Unidos, pues, tiene una diferencia geográfica evidente, ¿no? Una cosa es a través de barcos que vienen desde el otro lado del Atlántico que hacerlo a través de ductos de tu país vecino, ¿no? Para terminar, una peculiaridad de Rusia es, hablo de Rusia, digamos, y el interregno de la Unión Soviética es que es un país, digamos, autocrático y siempre se ha manejado de esa manera. O sea, Sí. desde la historia de los zares, Catalina, Pedro el Grande, los últimos zares, digamos, antes de la Revolución Rusa, incluso, digamos, la forma de gobernar de Lenin, de Stalin, Rusia, al parecer, siempre ha necesitado gobernantes con mano dura, y me imagino que es la única forma de poder gobernar un territorio tan extenso y una cosa que también me parece que se nos ha escapado, con tantas nacionalidades, ¿no? Digamos, con tanta diversidad de nacionalidades dentro de lo que es la orbe, digamos, o las zonas de influencia de la propia Rusia, ¿no? Entiendo que esa es una característica fundamental del sistema político y por eso es que tú empezabas esta entrevista haciendo esa precisión acerca de cómo se miran ellos o cómo miran los politólogos o analistas en Oriente y cómo lo vemos nosotros desde esas coordenadas latinoamericanas, donde, digamos, el modelo es la democracia liberal. Sí, a ver, quizás mis amigos indigenistas decoloniales se molestarán conmigo si lo digo, pero en Latinoamérica somos occidentales, ¿no? Y por supuesto nosotros tenemos una visión mucho más cercana al occidente, a Europa y a Estados Unidos por vínculos culturales que al sudeste asiático, a Vietnam, Malasia, Brunei u otros países. Estamos más cerca de Voltaire que de Gengis Khan. Exactamente, ¿no? Y ciertamente la matriz, digamos, ideológica, cultural que nosotros hemos recibido, se generó en un territorio que representa el 2% de la superficie terrestre. El 2% de la superficie terrestre. Europa Occidental es un continente sumamente pequeño, pero que ha tenido pues la virtud de unificar el planeta en torno pues a una globalización basada primero en el colonialismo y luego en el actual proceso de globalización liberal impulsado por los Estados Unidos desde 1945. En el caso de Rusia y China, ya es otra cosa, ¿no? Es otra cultura, es otra forma de cómo organizarse. La democracia como concepto es algo muy nuevo, ¿no? Digamos, la idea de democracia liberal, digamos, es algo pues de inicios del siglo XX, ¿no? Lo que hemos tenido antes de eso ha sido pues imperios, otras formas políticas, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una cuestión en disputa, ¿no? Digamos, hay un modelo que hasta este momento, digamos, digamos, ideológicamente más cercano al nuestro, que es la democracia liberal con libre mercado, pero ciertamente pues hay otras formas políticas que nosotros desconocemos,
¿no? Y que, por supuesto, no son cercanas culturalmente a nosotros, pero visto desde el punto de vista de la diplomacia, pues tenemos que lidiar con ello, ¿no? Porque al final nosotros los internacionalistas estudiamos estas cosas para poder, en última instancia, no solamente comprender el mundo, sino también poder generar insumos de política pública para nuestros propios gobiernos, ¿no? Y al final, pues el Perú tiene que conversar con Estados Unidos, como tiene que conversar con Rusia, con China, con Arabia Saudita, entender sus diferencias culturales, entender sus diferencias políticas y sobre todo saber en qué tipo de pleitos podemos meternos y en cuáles no, ¿no? Ese es el principio del realismo político también. Y para terminar, también el componente religioso, ¿no? O sea, la presencia de la Iglesia ortodoxa en Rusia es importante. Es un pueblo, digamos, creyente, ¿no? Y que incluso el laicismo o el secularismo que trató de imponer la Unión Soviética no llegó a radicar a la Iglesia ortodoxa del todo. Y ahora hay como una suerte de revival de la iglesia y de la fe, digamos, de los rusos ortodoxos. Bien, Anthony, te agradezco muchísimo por la entrevista y espero que podamos seguir conversando de otros temas tan importantes para la agenda política internacional. Muchas gracias. Por supuesto que sí, José Mario, siempre un gusto conversar contigo y estar en tu programa. Hasta la próxima. Gracias.